¿Cómo les va? Sigo aquí con el abogado penalista Juan Velázquez, conocedor como pocos de las Fuerzas Armadas y de los asuntos jurídicos pues, más importantes y esenciales, como son el papel de jueces, magistrados, ministros. Y anoche, Juan, te dejé planteado que íbamos a entrarle a los moquetazos que le está propinando el gobierno del licenciado López Obrador a la Suprema Corte de Justicia. Pero no puedo dejar de mencionar que el fallo de 8 ministros sobre la inconstitucionalidad de que la Guardia Nacional esté en el Ejército corresponde a una legislación que promovió precisamente la mayoría López Obradorista en el Congreso. Y en ese sentido no veo cuál es la parte política en que afirman los cuatroteístas en que falló la Suprema Corte. En el 2019, estos legisladores, los de esta 4T, bueno, los de la legislatura anterior en la Cámara de Diputados, pero son los senadores sí, los mismos. Sí, digamos, esta 4T, porque, la legislatura, digamos, de esta 4T y otros, aprobaron la reforma a ese artículo 21 de la Constitución para que se creara esa Guardia Nacional, pero y para que esa Guardia Nacional estuviera, dice el artículo 21 de la Constitución, bajo el mando civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, se redacta, se aprueba, el presidente la aprueba, se publica en el Diario Oficial, bueno, se consensúa por los estados de la República, porque bueno, al final de cuentas es una reforma constitucional, y así queda, y todos felices. Después de eso, se decide que no, que la Guardia Nacional pase al mando militar. Bueno, y entonces se promueve una acción de inconstitucionalidad, los inconformes promueven una acción de inconstitucionalidad, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los señores ministros, uno de ellos, el ponente, Juan González, eminente jurista también, sí, bueno, simple y sencillamente, creo... Lee la Constitución y dice, no, pues aquí dice que debe ser civil. Lee el artículo 21 de la Constitución, que no tiene vuelta. No tiene. Y entonces propone, y los demás aprueban, que esto que se hizo y contrariando ese artículo resulta inconstitucional. Pero esa acción de sentenciar como inconstitucional esa incorporación al ejército, para el presidente fue resuelta por 8 ministros, les llama corruptos, Juan. Y para acabarla de amolar, a finales de la semana pasada, el propio presidente informó que la presidenta ministra de la Suprema Corte, la señora Piña, sostuvo con otros ministros una reunión con los secretarios de Gobernación y la secretaria de Seguridad, y que quisieron llegar a un arreglo en lo oscurito, cuando lo que entiendo yo es quisieron acordar, como parte del gobierno mexicano, que son, o que es el Poder Judicial Federal, un plazo para el traslado administrativo y, no sé, de equipos y qué más, de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública. Sí. El presidente llega al extremo de decir que quisieron arreglarse en los oscuritos y ya di instrucciones de que ni el teléfono le contesten a los ministros. Mira, Carlos. ¿Qué piensas de eso? En el programa anterior dije de mi historia desde niño
pero ya por 53 años de ejercicio profesional como defensor en juicios penales, del conocimiento que tengo de los juzgadores. Y bueno, ¿qué decir de los señores ministros de la Corte? El más alto poder judicial. Bueno, esos señores ministros, me consta, no los 8, todos, bueno, la mayoría, son honorables, son competentes, son sapientes, son juristas y resuelven jurídicamente lo que jurídica constitucionalmente tienen que resolver. Ellos están en ese encargo para hacer que la Constitución se respete, que no se transgreda, y en todo caso, como en este, por otros de los poderes de la Federación, poder legislativo, poder ejecutivo. El fallo de la Corte, como creo que ya dije, fue estrictamente jurídico, Sí. y apegado a la Constitución. No fue político, No, desde luego. fue por... oía yo hoy un comentario de alguien ahí influyente porque son enemigos de la 4T. O del pueblo. Enemigos del pueblo, Sí, traidores. Bueno, esta embestida ha llevado inclusive a tender un cerco al edificio de la Suprema Corte por parte de linchadores, por lo pronto verbales y de opereta, que hacen pintas y quemas de figuras de ministros pidiendo que se vayan a su casa. Por eso te preguntaba, ¿qué piensas de que el presidente le dice a su gabinete, ni el teléfono le contesten a la Corte? Porque, Juan, ayer lo publiqué, tengo entendido que el gobierno, yo no soy abogado como tú, pero sé, porque lo dice en el título tercero del artículo 49 de la Constitución, que el supremo poder de México descansa en los 3 poderes. Y de algún modo el presidente tiene facultades ejecutivas, pero no porque vaya a ejecutar personas en el sentido de asesinar, sino de aplicar las leyes que emanan del Congreso y hacer que se respete la Constitución. Pero ¿qué pasa cuando ese gobierno, es como la Santísima Trinidad, ¿no? 3 en 1? ¿Qué pasa cuando entre esos 3 ya no hay comunicación? Es decir, el gobierno no es unipersonal en México, ¿estoy bien? Claro, por supuesto. Por eso son los 3 poderes. Claro. ¿Qué piensas de esto de que el Poder Ejecutivo dice que al judicial ni el teléfono tomarle? Mira, Carlos, esa sentencia de la Corte pudo haberse ejecutado, la Corte pudo haber ordenado que se ejecutara De inmediato. de inmediato. La Corte prudentemente da un plazo hasta el 1 de enero del año que entra, precisamente para que eso que resolvió se pueda implementar. Por la dificultad enorme en implementar que 130,000 elementos y la operación y el presupuesto y etcétera. Los salarios, etcétera. las prestaciones, qué hacer con los derechos a subir de grado, La etcétera. seguridad social. ¿Cómo acomodar eso? Que desde mi punto de vista, Juan, esas cualidades que da la disciplina militar, pues la puede seguir teniendo la Guardia Nacional en una Secretaría Civil, respetando la posibilidad de ascensos y prestaciones, digamos, equivalentes a lo militar. ¿Estoy bien o mal? Sí, absolutamente bien. Y te voy a decir, Carlos, esta embestida de todos contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo nunca la había vivido. Mira, tienes 53 años litigando. Yo tengo poco más de 54 reporteando. Pero además, me gusta la historia. No sé de ningún caso así. Ha habido desavenencias. No, sí, desde luego. Pero nunca una confrontación No. a iniciativa de uno solo de los poderes, el poder de los poderes en un régimen presidencialista, no solo contra
contra otro poder, Juan, también contra las instituciones autónomas del Estado que no dependen de su gobierno. Ve lo que está pasando con el INAI, lo que pasó con el INE, lo que quizás vaya a ocurrir, caray, con la UNAM. Este enfrentamiento contra entidades que el presidente supone corrompidas por el neoliberalismo. Carlos, tú tienes, y de toda la vida, un artículo que se llama El asalto a la razón. Yo me atrevería a calificar esto que está sucediendo como el asalto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo de toda mi vida, por la experiencia que he narrado aquí, he dicho siempre, públicamente, que hay dos instituciones que han mantenido, que mantienen este país: las Fuerzas Armadas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No. Ahora se trata de asaltar uno de esos poderes para y entonces quien vele por el cumplimiento de la Constitución, ¿no? Carlos, nunca había yo visto algo así. Y me duele mucho. Yo tampoco. Que un presidente de México tratara a la Suprema Corte como si fuera su sirvienta. Los comentaristas de YouTube, etcétera, es que corruptos, traidores. Y las hordas estas de ignorantes y manipulados, sí, que van a sitiar el edificio de la Suprema Corte. Juan, te agradezco mucho estas conversaciones. Carlos. Juan Velázquez, un abogado eminente que conoce y respeta lo mismo a las Fuerzas Armadas que a la Suprema Corte de Justicia. Te agradezco mucho estas pláticas. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Buenas noches.